no me cubrirá. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Culto. Hola a todos. Hola a todos. Ahora sí. Venga. Bienvenidos a este culto el 24 de enero 2021. Vamos a dirigirnos, por favor, en oración. Sí, Señor, gracias te damos porque podemos estar hoy aquí reunidos en tu nombre, Señor, para ponernos delante de ti, Señor, rendirte alabanza, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, Señor. Te pedimos hoy, Señor, que tú nos hables a través de la predicación, Señor, que tú nos reveles que quieres que cambiemos en nuestras vidas, Señor, para parecernos cada día más a ti. Amén.
Sí, con alegría, con gozo, con voces más o menos bonitas, porque están filtradas. ¡Qué bendición! Las voces están filtradas. Ojalá tuviésemos un afinador aquí en la mascarilla. Pero lo hacemos de corazón para alabar a Dios y vamos a levantar el nombre del Señor, el nombre en el cual tenemos la salvación, el nombre en el cual tenemos refugio, el cual tenemos también la vida, porque el nombre del Señor significa también vida para nosotros. ¿Qué significa eso de levantar el nombre del Señor? Lo hacemos en las canciones, lo hacemos muchas veces también en nuestras oraciones. ¿Y qué significa eso? Significa también, por supuesto, el poner el nombre de Dios por encima de todo. Es que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso el supremo nombre que existe es el nombre del Señor, el nombre con el que pudimos conocer a Dios, que es el nombre de Jesús. Así vamos a alabar también ese nombre porque es poderoso. Pecado
vuelto a hacer, hemos levantado el nombre del Señor, ese nombre en el cual tenemos la salvación, porque Él vino precisamente para eso, para salvarnos, para buscar los que estaban perdidos. Yo no sé tú, pero yo estaba perdido. Aun cuando yo me convertí tenía 15 años, pero estaba perdido, a pesar de no haber cometido ningún crimen, de no haber acumulado cosas malas en mi vida, pero estaba perdido. Y Jesús vino para buscarme y para salvarme. Todo
y yo somos conocedores de ese nombre que nos da salvación, deberíamos fijarnos también en todos los demás que todavía no le conocen. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Quizá esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada iguala en llevar vida quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. 15 del 11 al 32, que dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada de ahí. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Ahora vamos a dar paso a la escuela dominical. Los niños, por favor, cada uno sabe sus clases, pueden ir saliendo. Y doy paso a la predicación que va a compartir Josué. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Con su permiso me voy a quitar esto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estaba esta mañana he predicado esta misma predicación en Santa Cruz, y cuando me levanté temprano, me levanté a las 7 de la mañana porque me gusta repasar la predicación, y como comentaba esta mañana con los hermanos que decía: mensaje duro el que tienes en esta mañana, Josué. Lo complicado de predicar no es prepararte la predicación, lo complicado de predicar no es prepararte el mensaje, no es estudiar, lo complicado de predicar es que al primero que te predicas es a ti mismo. Entonces, les invito esta mañana a que hagan como yo, a que escuchen esta historia de Lucas, esta parábola del hijo pródigo, que seguro que muchos la conocen, seguro que muchos la han leído muchas veces. Incluso puede que los que nos estén escuchando en YouTube, que nunca la hayan escuchado, seguro que en la cultura general de nuestra sociedad está el hijo pródigo como una figura habitual. Pero les animo a que la escuchen como si fuera la primera vez que la leen, y que me acompañen en la lectura de los versículos a lo largo de la predicación, porque vamos a ir leyendo poco a poco los versículos. La parábola del hijo pródigo es una parábola que habla sobre relaciones personales rotas. Cuando las relaciones personales se rompen, se debe normalmente a dos posibles motivos. Algunas veces la ruptura se produce con medio de un gran escándalo, de una gran ofensa, un gran momento de catarsis. Por ejemplo, en un matrimonio, el detonante para una ruptura puede ser el adulterio, puede ser algo escandaloso, algo grave, una ofensa tremenda. También entre amigos puede deberse a un insulto que se hagan unos a otros y que no se perdonen. Una parte le dice a la otra: no quiero volver a verte. Para mí, como si hubieras muerto. Lárgate.
Y es como si alguien se hubiera muerto en tu familia. Ese tipo de rupturas es como un luto. Tenemos que guardar un cierto tiempo de luto porque dejan un vacío en nuestro interior. Y aunque este tipo de rupturas hace mucho daño, no es la única manera en la que romper una relación. Hay otra manera. Otras veces las relaciones se rompen porque simplemente, lentamente, se van dejando ir. Van dejando ir, van dejando ir, se van a la deriva. Y no existe un momento así que podamos recordar que me enfadé con esta persona en este momento. Pero sí que llega el momento en el que estás completamente separado de esa persona. Ya nada te une a esa persona. El matrimonio o la amistad se viene abajo como consecuencia no de un problema de relaciones o de un problema de adulterio, sino porque simplemente se ha enfriado, se ha ido dejando ir. Y la amistad, como digo, no termina de la noche a la mañana, pero se va transformando en indiferencia. Lo que nos dice esta parábola es que en ese tipo de separaciones, estos dos tipos de separaciones, la que viene por un golpe duro o la que viene por una relación que se va enfriando poco a poco, cuesta más volver de la segunda. Porque en la primera ruptura, al menos lo que nos dice Jesús, parece enseñarnos que en este relato del Hijo Pródigo, que quizás la historia más famosa contada antes, que es más fácil volver de una ruptura que ha sido escandalosa que de una ruptura que ha sido poco a poco lento y que la relación se ha ido enfriando. Es importante fijarnos en cómo empieza este relato. Es clave ver el contexto de la historia. Hace como una división entre dos clases de personas. Lo que yo he llamado pecadores, entre comillas, esa gente cuyas costumbres públicas son desagradables, incómodas, no son propias de gente cristiana, ¿verdad? Y luego están los que digo yo, entre comillas, santos, que son aquellos que siguen las costumbres de un buen cristiano, en este caso de un buen judío, que eran los que estaban escuchando esta parábola de los labios de Jesús. Cumplían todas las leyes del Antiguo Testamento, todas las leyes que aparecían en la Biblia, al menos de puertas afuera, al menos de fachada, de cara. Incluso con costumbres que ni siquiera estaban en la Biblia, que eran parte de los fariseos y de los falsos maestros a los que está dirigida también esta parábola. Lo último que esperaba esa buena gente, entre comillas, que estaba escuchando a Jesús, era la bomba que les tenía reservada con esta parábola. Que ese rabino, ese maestro, hiciera cosas como las que hacía, que era frecuentar con la gente pecadora. En el capítulo 14, previo a esta parábola, vemos que Jesús no solo frecuentaba a gente, entre comillas, pecadora, sino que comía con ellos, tenía amistad con ellos, se relacionaba con ellos y los trataba de igual a igual, de tú a tú. Eso para un judío de la época era algo impensable. Y para un fariseo, un maestro de la ley, un religioso, era algo no solo impensable, sino que era un humillante para alguien como Jesús. ¿Cómo podía Jesús acercarse a esas personas? Había como una separación para ellos entre esos pecadores y los santos. Y la parábola del Hijo Pródigo se trata, como digo, de una historia de relaciones. Y trata de una relación, de un triángulo de tensiones familiares entre un padre y sus dos hijos. Y en ambos casos la relación se rompe. Pero en uno de los casos, el primero, ocurre por medio, como digo, de un escándalo, de algo grave, algo escandaloso, humillante, dañino, de un momento de catarsis, de ruptura. Pero en el otro caso, el otro hijo, su relación también se enfría con el padre, pero lo hace como consecuencia de la segunda forma que he dicho, de un enfriamiento poco a poco. Y es interesante que el hijo que se separa del padre por el primer camino, por el escándalo, por el pecado, al final es el que se reconcilia con él. Al final el pecador, entre comillas, es el que se consigue reconciliar con el padre. Y el que supuestamente era santo, la historia no termina de contar si se terminó de reconciliar con el padre. Se enfadó con él por haber perdonado al hijo pecador. Como todas las parábolas de Jesús, debajo de los detalles hay un mensaje espiritual. Y aquí nos está tratando de decir que nuestra relación con Dios es como la de un padre con sus hijos. Y algunos nos rebelamos, y hablo en primera persona porque yo me identifico con los dos, algunos nos rebelamos abiertamente y seguimos nuestro propio camino en algún momento de nuestra vida, como también lo decía Pedro mientras comentaba una de las canciones. Esos son, lo que digo yo, los pecadores, entre comillas, que en un momento de nuestra vida tenemos una gran pelea con Dios. No entendemos algo que pasa en nuestra vida,
o simplemente no queremos vivir como nos han dicho que tenemos que vivir si queremos estar a bien con Dios. Pero luego están otros, los que yo llamo los, entre comillas, entiéndanme, los santos. Pero estos también se rebelan, pero en secreto y de forma disimulada. Mantienen una relación protocolaria con Dios, de protocolo, de buena educación. Se cuidan mucho de cara al público, ofrecer una cara amable, una cara cristiana. Pero dentro hay un corazón frío y un corazón que se está enfriando cada vez más hasta que llega a separarse de Dios. Y la advertencia de Jesús aquí es clara. Los pecadores, entre comillas, tienen más fácil volver que los otros. Y esto es debido a esta historia del hijo pródigo. Esto es debido a que las personas que se consideran incluidas en este grupo están en posición de retroceder, en posición de darse cuenta del lugar en donde están. Es más complicado para los santos, entre comillas, darse cuenta en qué lugar están. Empezamos con el relato en los versículos 11 y 12, y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Aquí tenemos la ruptura escandalosa de la que estaba hablando. Aquí tenemos el momento escandaloso en el que el hijo rompe la relación con el padre. La historia puede resultar familiar. Un chico joven que se rebela contra la autoridad de su padre y quiere marcharse, quiere vivir su vida libre, sin ataduras y sin normas. Pero aquí hay algo mucho más escandaloso, porque tenemos que entender que la parábola de Jesús se está narrando hace 2000 y pico de años. Y en esa cultura, este relato de Jesús era tremendamente escandaloso, porque la figura del padre era mucho más importante quizás que la que es para nosotros hoy en día, en el siglo XXI. Un padre era mucho más importante, era el jefe de la familia, el suministrador de todo, era el que te daba tu herencia, el que te daba casi tu identidad, el que te permitía después ser un hombre. Y ningún hombre judío de la época se hubiera atrevido a pedir la herencia de su padre cuando su padre estaba vivo, porque eso es un insulto para la cultura judía. Para que lo entiendan, es como si ese hijo le estuviera diciendo: preferiría que estuvieras muerto, preferiría que no estuvieras vivo, preferiría no estar bajo tu tutela y quiero vivir mi vida. Dame lo mío, que quiero vivir mi vida. Ese es el insulto, ese es el escándalo. Esa es la ruptura que hay en esta historia. Pero lo que más llama la atención de la historia es cómo responde el padre. El padre simplemente le da lo que pide, le da la libertad, le da su herencia, le da el dinero, mucho dinero, y le deja marchar. Ningún padre de la época quizás habría hecho eso. ¿Qué clase de padre humano hace eso? La respuesta, claro, es que en esta parábola el Padre no es un Padre humano. Está hablando de nuestro Padre divino. Está hablando de nuestro Dios, del Dios de la Biblia. Porque Jesús nos está contando una parábola sobre Dios y su relación con nosotros. Está diciendo que, habiéndonos creado a imagen suya, habiéndonos dado la vida, habiéndonos dado los dones, los talentos, todo lo que tenemos en esta vida, cuando nos hemos encontrado que queremos separarnos de Él, como resultado de nuestra rebelión, nos ha permitido hacer lo que queramos. Nadie obliga a seguir a Dios. El propio Dios, que podría hacerlo, porque es todopoderoso y es creador de todo, no ha querido hacerlo. Ha querido darnos libertad para elegir libremente seguirle. Y si no le queremos seguir, tenemos libertad para hacer con nuestra vida lo que queramos. Y aunque no lo digamos directamente, cada día que vivimos nuestra vida sin contar con Dios, es como si estuviéramos diciendo: me gustaría que no existieras, me gustaría que estuvieras muerto. Y es duro, pero tenemos que reconocer que cada vez que tomamos decisiones, cada vez que queremos vivir nuestra vida sin contar con Dios, estamos haciendo eso. Le estamos dando la espalda a nuestro Creador, le estamos dando la espalda al que nos dio la vida. Y, como digo, Dios nos lo da todo y nos permite disfrutar de ello. Y queremos ese Dios, ese Padre, a veces queremos ese Padre de la historia que nos da las cosas materiales, y aunque nos gustan las cosas materiales que nos pueda dar, y recurrimos a Él cuando no nos queda más remedio quizás, o cuando no nos gusta lo que pasa en nuestra vida, pedimos milagros a Dios, pero
no nos gusta que forme parte de nuestras vidas. Queremos que Dios nos dé las bendiciones, pero no queremos que forme parte de nuestra vida. No queremos seguir sus reglas, no queremos seguir sus normas, no queremos seguir su camino. Irónicamente, tal como cuenta la historia, cuando decimos o pensamos eso, los que salimos perdiendo, aunque pensemos que lo tenemos todo, que tenemos la libertad, somos nosotros. Lo dice en los versículos del 13 al 16. ¿Se los puedes poner para leerlo juntos? Dice, pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a la tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morir de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Este chico buscaba libertad. Libertad es una palabra que escuchamos a menudo. Libertad para hacer lo que me dé la gana, libertad moral, que nadie me diga lo que está bien o lo que está mal. Libertad para tener la mentalidad que quiera y tener mi ética y mi vida como yo quiero. Pero cuando aquel chico se encontró con la libertad, se dio cuenta que no era tan fácil como él pensaba. La libertad puede ser un arma de doble filo si se usa mal, si se malentiende. Muchas veces solo es un billete de ida al desastre, porque no calculas, porque no conoces lo que hay al final del camino que emprendes con esa libertad. Y la libertad, bien entendida, como la entiende Dios, no es una licencia para hacer lo que queramos. Simplemente es la libertad de poder hacer lo que debemos hacer. Ser lo que debemos hacer, lo que debemos ser. Los seres humanos no somos criaturas que podamos hacer lo que queramos, aunque nos hayan dicho siempre que sí. Existen normas universales dentro de las cuales se supone que debemos movernos. Y sin esas normas, la libertad carece de sentido. Puede que aquel chico buscara libertad, pero no encontró la clase de libertad que buscaba. En lugar de eso encontró, como dice la historia, una posilga. Una apestosa posilga. Jesús nos está hablando en esta historia de nuestra historia. De la historia de cada uno, de cada ser humano que se aleja de Dios, que se aleja de su estilo de vida y que se aleja de Él. No somos los capitanes de nuestra alma, no somos los jefes de nuestra vida, aunque queramos serlo. Tenemos que entender esa realidad. Tenemos que entender que hemos sido creados por Dios y no podemos dejar de ser criaturas suyas. Y estamos destinados a ser hijos suyos si entendemos su evangelio y lo aceptamos. Pero queremos vivir lejos de Él. Queremos vivir a bien con Él, pero lejos de Él. Seguimos el relato. Cuando dice las palabras, pero nadie le daba nada, resulta especialmente dramático. Con toda esa libertad al final no consiguió nada. Nada real, nada que mereciera la pena. Nada que de verdad fuera valioso. Ese chico conocía a muchas personas. Personas que le hicieron disfrutar momentáneamente de esa libertad y disfrutaron con él sus bienes, su dinero, sus dones, sus capacidades, pero que no dudaron en aprovecharse de él y ahora se aprovechaban de su hambre. Imaginemos la situación de aquel chico hambriento metido en esa posilga, suplicando por las migajas que le caían a los cerdos. Quizás no tengas que usar mucho la imaginación para... Quizás hayas pasado por tu propia búsqueda de libertad y has acabado mordiendo el polvo. En esa búsqueda de libertad has acabado en medio de una posilga también. Jesús nos explica en los siguientes versículos a qué se debe ese vacío. Ese vacío en el estómago del chico es el vacío en tu corazón. Cuando has querido buscar esa libertad y has encontrado solo esa posilga. Es porque estabas fuera de ruta. Es porque te habías desviado del camino. Es porque habías borrado completamente el propósito de tu vida y habías puesto cualquier otra cosa. Los versículos 17 al 19 siguen narrando la historia. Y dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero.
El chico empieza a hacer las cosas bien por primera vez en su vida. Primeramente rechaza la comida de los cerdos. Es curioso que muchas veces cuando leemos este pasaje pasamos por alto este momento, pero es clave para entender el proceso de cambio que hay en el chico. Lo primero que hace bien no es reflexionar o pensar que bueno, mi vida es un desastre. Lo primero que hace bien es rechazar la comida de los cerdos. Jesús cuenta explícitamente que le atraía, le resultaba atractiva porque tenía mucha hambre, porque estaba vacío, porque tenía que llenar ese estómago que tenía vacío. Y a veces nuestra vida es igual. Estamos tan vacíos de contenido, tan vacíos de sentido, de propósito, que queremos llenar nuestra vida con lo que sea. Y al final de lo que la terminamos llenando es de lo primero que encontramos. Y a veces, desgraciadamente, lo primero que encontramos son las algarrobas de los cerdos. Y este chico hizo lo primero sabio que hizo en su vida, fue decir, no. Esto, tiene que haber algo mejor que esto. Tiene que haber algo mejor que esto. ¿Por qué tengo que comer las algarrobas de los cerdos? Si en mi casa, en casa de mi padre, hasta los jornaleros comían mejor que yo. Se da cuenta del error que ha cometido. Empieza a reflexionar. Y opta por una segunda opción. Opta por volver a casa de su padre. Si se hubiera alimentado de la comida de los cerdos, se hubiera perdido para siempre, se hubiera perdido del todo, hubiera cruzado una frontera de la cual es muy difícil volver. La primera cosa que hace bien en esta historia fue rechazar esa comida, porque comer la comida de los cerdos era deshumanizarse, era perder su identidad humana. Y cuando en la vida estamos en momentos de frialdad y estamos en momentos de rebeldía con Dios y comemos la comida de los cerdos, que es simplemente llenar nuestro corazón y nuestra mente con cualquier cosa, con cualquier porquería, nos vamos deshumanizando. Vamos perdiendo nuestra identidad, nuestra imagen divina, esa imagen, ese reflejo de ese Dios que nos creó. Como dice, decidió pasar hambre por un momento. Optó por seguir pensando y buscando para llenar ese vacío que había en su ser, más allá del hambre. Y lo más trágico es, en la mayoría de los casos en nuestro mundo, es que las personas estamos muchas veces en esa posilga, alimentándonos, como digo, de comida para animales, comida para cerdos, cuando tenemos a nuestra disposición, de forma gratuita y de forma completamente inmerecida, la mejor comida del mundo, que es el amor y la palabra de nuestro Señor, de Dios. Pero simplemente hemos elegido optar por otra cosa. Pero este chico no, este chico simplemente decide buscar algo mejor. El chico además hace otra cosa, que es pensar en su situación. Y hace falta valor para hacer lo que hace este chico. Hace falta valor para mirarse en el espejo en el que él se está mirando y aceptar lo que es. A nadie nos gusta hacer eso, porque nadie mejor que nosotros mismos sabemos las miserias que hay en nuestra vida. Renunciar a las máscaras, a las ilusiones, admitir esa profunda verdad interior de que nos estamos apartando del camino y no sabemos a dónde vamos, es de valientes. Es de valientes, dejar a un lado las máscaras y ser absoluta y brutalmente honesto. Es algo muy poco común en nuestra sociedad. Y el Señor nos llama a hacer eso. Para conocer al Señor primero tienes que hacer eso. Tienes que ponerte enfrente de un espejo, que es esta palabra, que es la palabra de Dios, que es su plan para ti, y reconocer que hay muchas cosas que tienes que cambiar. No para sentirte culpable, no para flagelarte, simplemente para decir, no me voy a seguir conformando con las algarrobas, quiero algo mejor para mí. Porque lo tengo a mi disposición, y porque puedo conseguirlo, porque no tengo que hacer nada para ello, sino me lo está ofreciendo. Según Jesús, debemos enfrentarnos a varias verdades, según esta parábola. La primera verdad es que estamos perdidos. Estamos perdidos como el chico. Nuestras vidas no están nunca satisfechas. ¿No les pasa eso? Puede que en esta sala y los que nos están escuchando en YouTube tengan vidas más o menos estables. Vidas que vayan bien para los estándares de la sociedad. Tenemos trabajo, tenemos estudios, tenemos una pareja, tenemos hijos, tenemos una familia preciosa, tenemos cosas que nos deberían llenar, pero siempre hay algo que no termina de saciarnos, ¿verdad? Siempre hay un vacío en nuestro interior cuando no tenemos a Dios en ella.
Nuestras vidas no están satisfechas y somos profundamente desgraciados por ello. Y el verdadero problema de aquel chico y el nuestro, si estamos dejando a Dios fuera de nuestra vida, es que no era la falta ni de comida ni de nada material. Lo que le faltaba era el Padre. Lo que le faltaba era su Padre. Era el abrazo amoroso y los besos de su Padre. Le faltaba a Dios. Y esta es la razón por la que le damos tanta importancia a las relaciones personales. Muchas veces también queremos sustituir el amor de Dios con el amor humano, con las relaciones personales, las amistades, el amor, la pareja. Pero nada de eso nos termina de satisfacer. Nada de eso sustituye al amor de Dios. Porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no cambia, es inmutable. Es la única persona que nos va a amar siempre. Hagamos lo que hagamos, seamos como seamos. Ningún matrimonio, ninguna amistad, ni nada de lo que tengamos en este mundo nos va a dar ese tipo de amor. Y no podemos satisfacer nuestro corazón con eso. Es bonito y es maravilloso tenerlo y es lícito buscarlo. Pero con Dios llega a otro nivel. Y sentado en su posilga, el chico de la historia se da cuenta de su verdadera identidad como hijo del Padre. Dice, yo en verdad soy hijo de mi Padre. Mi Padre es alguien maravilloso, es alguien que me estaba dando una vida, me estaba ofreciendo una vida increíble y yo la rechacé para venir aquí a derrochar su riqueza, a derrochar todo lo que me había dado, con gente que ni me quería, con gente que ni me aprecia, con gente que no me da absolutamente nada de valor, nada realmente valioso. Y eso es lo que había hecho mal desde el principio. Había intentado alejarse de su verdadera identidad. Y es lo que hacemos todos los seres humanos cuando no buscamos a Dios. Nos alejamos de lo que realmente somos. Nos alejamos de nuestra verdadera identidad. Hay libertades que sencillamente no podemos acceder porque no nos pertenecen, no son nuestras. Y como digo, lo primero que el chico tenía que reconocer era que estaba perdido. Y lo segundo era que era culpable. Lo segundo que tenemos que admitir, como este chico, es que somos culpables. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré que no soy digno de ser llamado hijo suyo. En ese momento culminante de la historia, Jesús nos está explicando que la raíz de nuestro problema es la decisión de ser independientes de Dios, como digo. Nos hemos burlado de sus normas, le hemos ofendido y le hemos herido. Hemos pecado contra el cielo y contra ti. Quédense con esa palabra, herido. Le hemos herido en su corazón. Es de gran importancia que entendamos esto, porque cuando pecamos, cuando no amamos como es debido a nuestros seres queridos, cuando no decimos la verdad como es debido, cuando no honramos a nuestros padres como es debido, cuando no amamos a Dios como Él se merece, no se trata sencillamente de que hemos infringido una serie de normas humanas o unas normas legales. No se trata de que hemos incumplido la ley. No. Va más allá. Se trata de que hemos herido y hemos ofendido el corazón de Dios. El corazón del Padre. Y Él se siente dolido. Él se duele por nuestra ofensa. Si no entendemos esto claramente, lo podemos entender mirando a la cruz. Mirando a esa cruz, ese símbolo de muerte y de sufrimiento, que al mismo tiempo muestra la ofensa y el gran dolor, pero al mismo tiempo muestra el gran amor, el inmenso amor que tiene Dios con nosotros, que a pesar de la ofensa que hemos hecho, que Él no se merecía, Él lo ha entregado todo para que podamos volver, como el hijo pródigo, para que podamos salir de la posilga en la que estábamos y podamos volver. El muchacho de la historia comprendió que no solo estaba perdido, sino que era culpable. Y no solo comprendió que necesitaba recuperar su relación con su padre, sino también necesitaba su perdón. Necesitaba pedir perdón. Como nosotros necesitamos pedir perdón a Dios. Y en ese punto solo le restaban unos pequeños pasos para recuperar su relación con Dios, para recuperar la felicidad. Pero seguramente fueron los pasos más duros que dio en su vida. Lo vemos en los versículos 20 y 21. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Cuando leo esta historia es impresionante ver la reacción
que nos narra Jesús del Padre al ver de lejos al Hijo. Ese hijo que le había abandonado, ese hijo que le había insultado, ese hijo que le había ofendido. Humanamente hablando, ¿no creen que hubiera sido justificable que el padre le hubiera pedido algo? Una disculpa, que de alguna forma que se pusiera a trabajar para recuperar el dinero que había perdido, que restaurara algo del daño que había hecho. ¿No creen que humanamente, como hay muchos padres aquí, podría ser factible y humanamente comprensible? Yo creo que sí, pero no. Vemos que en el relato no pasa nada de esto, sino que simplemente hay una maravillosa disposición de perdonar por parte del Padre. Parece como si el Padre hubiera estado esperando su regreso todo ese tiempo, desde que se marchó, y nos dice el relato que corre hasta Él. Esta es otra imagen que a veces se nos pasa por alto cuando leemos el relato. Sale corriendo hacia Él. A los judíos que estaban escuchando este relato, seguro que les impactó, porque es otro momento impactante de la historia. En la cultura judía, los judíos no corrían maratones o triatlones como nosotros, no eran que un patriarca, que un padre de familia se echara a correr para abrazarse a un hijo que le había abandonado delante de tanta gente, era algo humillante. Los demás seguro que estaban pensando, ¿pero qué haces? ¿Cómo te humillas de esa forma? Te abandonó, te ofendió, no te quiso. Pero a ese padre no le importó para nada lo que pensaran de él. No importó para nada que le estuvieran insultando o le estuvieran humillando los que le estaban viendo. Él solo podía pensar en el amor que sentía por aquel hijo y lo mucho que le estaba esperando. Dice la versión griega que fue movido por misericordia y se echó sobre su cuello y llenó de besos con ternura a aquel chico. El chico, por su parte, estaba decidido a arreglar las cosas con su padre. Pensaba trabajar como un jornalero más de su casa, quería reponer el dinero que había desperdiciado, pero el padre, en cambio, no le deja ni hablar, no le deja ni responder, no le da oportunidad. Le interrumpe, como vemos en los siguientes versículos, del 22 al 24. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Jesús, el narrador de esta historia, el mejor narrador de historias de la historia de la humanidad, nos dice algo importante aquí. Si nuestra relación con Dios está rota, las cosas siempre pueden arreglarse. Siempre hay una segunda oportunidad con Dios. Siempre hay un camino de vuelta al Padre. Da igual lo que hayas hecho. Da igual lo mucho que le hayas fastidiado. Da igual la clase de posilga en la que te hayas estado arrastrando, en la que te hayas visto atrapado. No te va a pedir cuentas, no te va a pedir que repongas el daño que has hecho, siempre y cuando te vuelvas con la misma actitud con la que se volvió el hijo pródigo, con arrepentimiento, con corazón humilde, con ganas de querer demostrarle el amor y el arrepentimiento que había en su corazón. No, Dios no va a hacer que nos sintamos avergonzados, ni siquiera castigados, aunque lo merezcamos. Ese es el Dios maravilloso que tenemos en la Biblia. Ese es el Señor maravilloso que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos cuenta aquí que podemos contar con la gracia y con la misericordia. Gracia y misericordia, dos palabras que hoy en día no están nada de moda. Dos palabras que hoy en día, desgraciadamente, significan muy poco para mucha gente, pero para nosotros los cristianos lo es todo. Es nuestra esperanza, es lo único que tenemos para realmente pensar que realmente podemos reconciliarnos con Dios. Pero la historia no ha terminado, está terminando. Tranquilo, voy acabando, no me voy a enrollar mucho más. ¿Están todavía por aquí? ¿Se han perdido? ¿Les tengo todavía? Bien. Por favor, escúchenme un poquito más, porque la historia no ha terminado y siguen los versículos finales. Cuando nos habla de otro hermano, del hermano mayor, si me acompañan en la lectura, del 25 al 30, dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa.
y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba, «¿Tu hermano ha vuelto?», le dijo, «y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo». El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, «Todos estos años he trabajado para ti como un burro», dice mi versión, «y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar». Su padre le dijo, «Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado». ¿Por qué nos habla Jesús de este hermano en este momento? La respuesta la encontramos en el contexto de la historia. Esta historia se la está contando a mucha gente Jesús. No solo se la está contando al pueblo, sino que hay una serie de fariseos, maestros de la ley, religiosos, que están alrededor y que han estado durante mucho tiempo buscándole las cosquillas a Jesús, intentando que cayera en algún error o preguntándole cosas malintencionadas. Y aunque esta historia es una especie de terapia para animar a los pecadores como nosotros, con los que estaba comiendo Jesús, con los que comía Jesús cada día, es también para atacar a esta gente, a los santos, entre comillas, de los que hablaba al principio, a los que se creen que ya lo han conseguido todo y a los que se creen con derecho a criticar a los pecadores, entre comillas. Critica su autosuficiencia y les dice que los que se consideran santos y perfectos no tienen derecho a criticar a los pecadores. Es a estos santos a los que representa el hermano mayor. Se trata del hijo perfecto. Debería ser el hijo ideal para Jesús, porque ha estado muy servicial durante todos esos años. Nunca se rebeló, ¿o no? Pero ¿acaso no podemos percibir que en el tono en el que contesta en el 29 hay un poco de rebeldía? Lo que le contesta este hijo mayor con ese tono de arrogancia es que él tiene más derecho que su hijo para recibir los bienes del padre. Porque él se ha quedado ahí, con él a su lado, él ha servido, él ha sido un buen chico, él ha sido una buena persona siempre, o lo que él ha creído que era buena persona. El hijo mayor condena a su hermano, no porque le parezca mal su comportamiento, sino porque tiene envidia, como vemos en el versículo 30. En su interior le gustaría haber hecho lo mismo que su hermano, pero no fue capaz o no tuvo oportunidad. Sin embargo, a él no le dan ni un cabrito para recompensarle. Está celoso de su hermano. Y está celoso por algo de lo que no debe estar celoso. Nunca podemos estar celosos de que alguien derroche su vida fuera del Señor. Y a veces a los cristianos nos pasa. Desgraciadamente, criticamos a las personas que creemos que son más pecadores que nosotros, cuando realmente todos somos iguales a los ojos de Dios. Todos hemos pecado, todos estamos separados de Dios por el pecado. La diferencia es que los que hemos sido convertidos tenemos a Jesús, tenemos a la gracia y tenemos la cruz que nos limpia de todo pecado, que nos permite volver cada vez que nos desviamos, que nos permite regresar cada vez que nos desviamos. Seguramente puedes pensar en muchas personas así hoy en día, gente respetable, buena gente y que te mira por encima del hombro porque piensa que eres peor que ella. Quizás nos estás escuchando en YouTube, no eres creyente y has tenido malas experiencias con los cristianos por eso. Te han tratado mal, te han tratado como que eres peor persona que los cristianos porque tienes una vida determinada con unas costumbres que no agradan a Dios. Te quiero decir una cosa. En nombre de todos los cristianos, todos los que nos hacemos llamar creyentes, te pido disculpas y te pido que tengas paciencia con nosotros, que tengas misericordia, que tengas gracia y que tengas paciencia. Misericordia, gracia y paciencia que Dios tiene contigo y que tiene conmigo y que tiene con todos y cada uno de nosotros. Te pido que nos des una oportunidad y te pido sobre todo que le des una oportunidad al Padre. Que si estás en esa ciénaga, en ese pantano, en ese lodo, te des cuenta como el hijo pródigo, como el menor del mundo en el que estás. Que tengas la capacidad de reflexionar y de esperar algo mucho mejor de tu vida. Que el mundo tiene cosas mucho más maravillosas que ofrecerte. Y no el mundo, sino una relación con Dios en este mundo. Que no busques en la sociedad,
en la vida mundana cosas que no te van a llenar nunca, que te des la vuelta, que renuncies a las algarrobas, que pidas perdón y que te vuelvas al Padre. Porque como el hermano menor, el Padre te está esperando ansioso, lleva mucho tiempo esperándote y quiere perdonarte, quiere salvarte, quiere abrazarte y besarte y llenarte de un amor que este mundo nunca te podrá dar. Y si te identificas con el hermano mayor, también reflexiona y aprende a mirar a tus hermanos como lo que son, pecadores exactamente igual que tú. Todos estamos expuestos a caer y todos somos pecadores a los ojos de Dios. Todos necesitamos cada día de la gracia, de la misericordia y del perdón de nuestro Señor Jesús. Gracias a Él, que murió hace más de 2000 años en esa cruz y nos dio la oportunidad de ir una y otra vez a los pies de esa cruz, pedir perdón y lavar nuestros pecados. A los que todavía no conocen al Señor, les deseo en esta tarde que sean como el hijo menor, que se den la vuelta de su camino equivocado y corran al Padre a abrazarle. Y si eres el hijo menor, no te preocupes tanto por tu servicio, no te enorgullezcas tanto de lo que eres y sé más humilde y disfruta de la fiesta en la que ya estás incluido. Disfruta de tu salvación y disfrútala con el resto de pecadores que estamos a tu alrededor. Cada día tenemos que ir a los pies de Jesús, lavar nuestros pecados y torpemente intentar caminar el camino que Él nos marca y cada día intentar hacerlo mejor. Que así sea. Que el Señor les bendiga. Y para ir finalizando el culto, vamos a ponernos en pie y cantar una alabanza.